la senadora María Lili del Carmen Telles García, del Partido Acción Nacional. Gracias. Contra. Mexicanos, los senadores de Morena van a asestar otro golpe a nuestro país, otro golpe a la ex República Mexicana. Recuerden que la palabra república ya quedó solo en la retórica porque Morena sometió al Poder Judicial a su partido. No les bastó con ese golpe de Estado, ahora van también por el golpe militar. Se disponen a consumar la militarización de México, sí, la militarización de México. Esa militarización que López Obrador y ustedes decían que aborrecían, que repudiaban, que juraron que era lo peor y ahora les resulta lo mejor. Esa militarización que usted, senadora Citlali Hernández, decía que le purga, pero ahora defiende sin la menor indigestión. Hipócritas. Mientras México se hunde en una sangrienta anarquía territorial, la población de Culiacán lleva 3 semanas secuestrada y el país se desangra con los más de 200,000 muertos de López Obrador. En la frontera norte y en la frontera sur, Morena es beneficiaria del crecimiento exponencial del tráfico de armas, de personas, de drogas, de combustible, y muchos mexicanos tienen que huir por la violencia que ustedes llevaron a la máxima expresión. En México a diario aparecen cuerpos, más fosas clandestinas, más madres llorando a sus hijos desaparecidos. Hay más retenes de criminales, carreteras tomadas, ranchos invadidos por comandos armados, secuestros, cobro de piso, mujeres y niñas violentadas, asesinadas como nunca antes, balaceras e incendios. ¿Y qué dicen ustedes ante el terror? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Ya rompió récord, senadora Chávez, como el blanco de las burlas y de la indignación, porque no sabe ni en qué país vive, por su incoherente y absurda defensa de la militarización. Esa que a usted, senadora Chávez, antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. Si me permite un momento, senadora. ¿Se lo permito? En primero pido a las senadoras y senadores que respeten a la oradora. ¿Y con qué objeto, senadora Latifa? Por una moción de orden, adelante, presidente. Adelante. Pedirle al grupo parlamentario de Morena el permitirle a la oradora pronunciarse en su posicionamiento. Se los repito. Sí, un momento, senadora, un momento. A quien corresponde esa tarea es a un servidor y ya le pedí al grupo parlamentario de Morena que respete a la oradora. Continúe, senadora. Gracias por darme la oportunidad de repetirlo. ¿Qué dicen los de Morena? Palabras frívolas, ajenas al sufrimiento de la gente, muestra de una ignorancia que escandaliza a todo el país. Esas son las declaraciones de su vocera, senadora Andrea Chávez. Usted ya rompió el récord como blanco de burlas e indignación porque no sabe ni en qué país vive, por su incoherente y absurda defensa de la militarización. Esa, senadora Chávez, que antes le daba asco y ahora le apetece, condimentada por su ambición de poder. ¿Cómo se atreve usted a minimizar con su ligereza el dolor y la angustia de las familias? Ya está grandecita, senadora Chávez, deje la cobardía y defienda la vida de las personas tanto como defiende a una jirafa. A la próxima presidenta le tiembla la voz, ofrece continuismo y obediencia irreflexiva ante AMLO, se hace ciega, sorda y muda frente al conflicto armado que padece México, frente a la guerra de los criminales contra los ciudadanos.
Esta reforma es una simulación, es una ofensa a los mexicanos que exigen seguridad. Urge fortalecer a la Guardia Nacional con un mando civil. A la Guardia Nacional hay que defenderla de los corruptos de Morena como ustedes, de esa sinrazón en la que el presidente ordenó no perseguir, no molestar y no detener a los criminales de peso. Esas órdenes son las que convirtieron a este sexenio en el más violento de la historia. López Obrador pactó con los criminales para asegurar su poder e instauró la mafiocracia en México. Es un cobarde López Obrador que humilla y arrodilla a nuestro admirado y valiente ejército mexicano ante los criminales. Por eso la moral vuela bajo entre los guardias, porque observan y escuchan, saben que son carne de cañón de un gobierno que pacta con el enemigo. Le pido terminar su intervención, ya se le terminó el tiempo. Sí. Le exijo a Claudia Sheinbaum que acabe con el pacto criminal, que acabe con el narcoestado. Permítame, senadora Telles, ¿con qué objeto, senador Sheffield? Sonido al escaño del senador. Sonido al escaño del senador Sheffield, por favor. El botón está apretado. Ahí está. Solo para solicitarle a la senadora. No, ¿con qué objeto, senador? Con el objeto de hechos y una solicitud. Al final de la lista de oradores lo anoto. Pues al final de la lista de oradores, porque hay un hecho que yo quiero No, al final de la lista de oradores lo anoto con mucho gusto, senador. Continúe y termine, por favor, senadora Telles. Gracias. La soberanía de México no puede continuar en manos de criminales. La soberanía de México, el territorio que ustedes, mafiosos de Morena, han vendido a los criminales, senadora Telles, tiene le pido que parar. terminar su intervención. La militarización, militarización. Será el arma de ustedes, de la mafiocracia contra el pueblo. Mexicanos, estén atentos. Le pido levanten sus celulares, denuncien las injusticias de esta bola de mafiosos. Respete a esta soberanía y termine su tiempo. Gracias. Minutos por alusiones personales y después continúa su tiempo de 5 minutos. Adelante, senador. Gracias, presidente. No se equivocan las y los integrantes del Partido Acción Nacional cuando dicen que he roto récord. Efectivamente, soy la chihuahuense más votada en la historia de México. Mucho más incluso que don Luis H. Álvarez, el chihuahuense que llevaron ustedes a una elección presidencial. Gracias por haberlo reconocido. Culmino mi moción por alusiones personales, querido presidente. Adelante, senador. La derecha es un accidente histórico en México, porque tenemos profundas raíces populares. Somos nietas y bisnietos de la revolución. Fuimos pioneros en el mundo en tener una constitución que reconociera los derechos sociales. En nuestro ADN está el amor al prójimo y por ello la derecha racista y clasista nunca ha permeado en el pueblo de México. Tan son una anomalía que solo una vez ganaron a la buena una elección presidencial, en el 2000 con Fox, tras el pésimo gobierno empobrecedor y represor de Zedillo, a quien por cierto ahora traen de vocero. Y no pudieron siquiera revalidar democráticamente su triunfo y tuvieron que recurrir a un fraude monumental en el que se gestó la espiral de violencia y narcotráfico que sufre el país desde hace más de una década. Desde entonces el PAN no levanta cabeza y poco les ayuda que el narcotraficante al que le entregaron dirigir la seguridad pública de este país hoy esté al borde de una cadena perpetua en los Estados Unidos. Se enojan, pero saben que llevo razón. Yo hoy puedo decir que estoy profundamente orgullosa de Rosa Isela Rodríguez. ¿Pueden ustedes decir lo mismo de Genaro García Luna? Es innegable, el pueblo les cobró factura en las urnas. Así es la política, ni las victorias son para siempre ni las derrotas son eternas, pero a diferencia de ustedes, ratificamos y ampliamos nuestro triunfo y en tan solo una semana tendremos a la primera mujer presidenta de la historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y sí, lo reconozco,
En algún momento los conservadores se rearticularán de una forma más inteligente y efectiva que hasta ahora. Así es la democracia. Por ello tenemos la obligación política y ética de consolidar un verdadero Estado de Derecho, para que si algún día regresan, tocó madera, el pueblo no lo quiera, ya no puedan hacer las mismas tropelías del pasado. Habiendo dicho esto, entremos en materia, seamos serios. Hoy no pueden decir que no conocen la iniciativa, porque es un tema que llevamos discutiendo no desde febrero, sino desde hace años, cuando a su anterior minoría parlamentaria aún le alcanzaba para boicotear la Estrategia Nacional de Seguridad, que por cierto seguirá teniendo su origen civil en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que comandará nuestro compañero Omar García Harfuch. Dejen a un lado la hipocresía y atiendan las realidades concretas. Los militares están hoy en las calles coadyuvando en tareas de seguridad pública. No fue López Obrador quien les encargó esta tarea. De hecho, fueron ustedes quienes los sacaron irresponsablemente a las calles sin dotarlos de un marco legal para su actuación. Nadie, ni siquiera ustedes, que se oponen a todo por consigna, quieren retirar al ejército de las calles el día de hoy. Ocurrió algo similar con la prisión preventiva oficiosa, un tema complejo y que genera preocupaciones legítimas, pero una herramienta. Le pido pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden en su bancada y continúe. Pido al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le agradezco a la coordinadora. Adelante, senadora Andrea Chávez. Senador presidente, sin que tome de mi tiempo, sí, todavía. Simplemente hacerle una solicitud. Mientras la senadora estaba hablando de una servidora, yo en ningún momento interrumpí su intervención. Le solicito a esta mesa que le pida al Grupo Parlamentario de Acción Nacional tener la misma cortesía con una servidora. Usted tiene razón, el reclamo de la senadora Chávez es pertinente. La bancada de Acción Nacional tiene que garantizar el respeto a la oradora porque quien la antecedió en el uso de la palabra no fue interrumpida en ningún momento. Muchas gracias. Se lo agradezco Adelante. mucho. Gracias, presidente. Orgullosamente bellaca como usted. Es un tema que ha generado preocupaciones legítimas, la de la prisión preventiva oficiosa, pero es una herramienta importante para combatir la impunidad. Recuerdan que mientras venían aquí a oponerse a esta herramienta procesal, sus propios gobernadores firmaban comunicados para que se mantuviera. Lo firmó el gobernador de Jalisco del PAN Naranja, lo firmó la gobernadora panista de Chihuahua, lo firmó el gobernador priista de Coahuila. Ustedes son los que de plano no pueden mantener ni una sola posición coherente por más de 24 horas. Cuando entran por la puerta del Senado se oponen a la prisión preventiva y a la participación de la Sedena en tareas de seguridad pública, pero cuando salen de este recinto son sus propios gobernadores los que exigen mayor presencia del Ejército, de la Guardia Nacional, cada vez que ocurre algún lamentable hecho de violencia en los pocos estados que aún gobiernan. Pero cuando estos ocurren en un estado donde gobierna Morena… a pedirle a la fracción, al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que ponga orden y detengan el reloj de la senadora Andrea Chávez porque está siendo interrumpida constantemente y no es… estamos escuchando los argumentos. Adelante, senadora, seré tolerante con el tiempo. Les decía que cuando esto ocurre en algún estado donde gobierna Morena, les falta tiempo para utilizar el sufrimiento de nuestro pueblo como carroña política. No somos iguales, nos duele profundamente el sufrimiento de cada ser humano víctima de la injusticia. Y si ustedes hubieran leído sus propios principios doctrinarios, sabrían que la política es una herramienta para evitar el dolor evitable, como dijo don Manuel Gómez Morín, chihuahuense y fundador del PAN. Y cómo no, me duele profundamente lo que ocurre en Chihuahua, pues hace tan solo unos meses el INEGI reveló que éramos el estado con mayor corrupción en el país. Y en esta semana, según datos oficiales, también el más violento, con los dolorosos acontecimientos en los municipios de Ojinaga, Manuel Benavides, Coyame del Sotol y en la capital del estado, en donde también ustedes gobiernan. Corrupción y violencia, las medallas de oro de su gobernadora María Eugenia Campos. Y a pesar de las diferencias, quiero pensar que a la gobernadora
María Eugenia Campos, también le duele lo que está ocurriendo. Y yo incluso la respaldo en su solicitud para que lleguen más efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Pero lo que sí me parece indecente, mezquino y electorero es pedirle ayuda a la Sedena en privado y oponerse en público a que ésta tenga las herramientas necesarias para construir la paz mientras se desperdician miles de millones en su fantasía centinela que no sirve para nada. Hagamos memoria, contaminaron a la Policía Federal, pusieron a un narco al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, inundaron de armas el país, declararon una guerra absurda. ¿Ya qué más quieren proponer? A quienes hablan con mucha ligereza del concepto de militarización les digo, lo dije en la Cámara de Diputados y lo repito en el Senado de la República, las niñas y los niños de la guerra contra el narco no solo crecimos, estamos legislando. Muchas gracias. Gracias, senadora Chávez. Amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Lili que los senadores de Morena van a asestar otro golpe a México. Ahora van por la reforma militar. Dice que mientras México se hunde en una sangrienta anarquía territorial, Culiacán está de cabeza y México es un país sin ley, en pocas palabras. Continúa exagerando. Dice que México está sumido en el terror y le dice a Andrea Chávez que no sabe ni en qué país vive por su coherente y absurda defensa de la militarización, que antes no apoyaba y ahora se le apetece, condimentada por su ambición de poder, y le sigue rascando. Le dice Lilia Chávez que ya está grandecita y que deje la cobardía y defienda a México. Dice que a Claudia le tembla la voz, se subordina ante AMLO y es ciega, sorda y muda frente a la inseguridad del país y que esta reforma es una simulación. Enseguida Andrea Chávez le contesta y le dice que no se equivocaron los integrantes de Acción Nacional, que le dicen que ha roto récord porque ha sido la chihuahuense más votada en la historia de México. Le dice además que la oposición ha sido un accidente en México y por eso la derecha racista y clasista nunca ha permeado en el pueblo de México y son una anomalía porque solo una vez han ganado la presidencia de México y la otra la usurparon y esa herencia terrorífica se la heredaron a la 4T y desde entonces el PAN no levanta cabeza. Y le dice a Lili Tellez que a García Luna lo van a guardar en New York de por vida y México ratificó a la 4T el 2 de junio y se va a tener a la primera mujer presidenta en la historia de este país. Muy bien, amigos, Andrea Chávez fue mucha pieza para Lili y le da una auténtica cerrada de ositrompa. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.